Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas noticias y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Espero que estén todos muy bien, listos para sumergirse en una historia que sin duda ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem Bürsin y Andercel y que ha dado la vuelta al mundo digital. Hoy vamos a hablar de algo que francamente ha dejado a muchos con la boca abierta, con imágenes que, como bien dice el título, podrían dejarte sin aliento. Así es, estamos hablando de las supuestas filtraciones de fotos íntimas de Andercel y Kerem Bürsin. Un tema delicado, sí, pero que ha capturado la atención de millones y que merece ser abordado con el debido respeto y análisis. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta polémica, quiero recordarles a todos la importancia de apoyar nuestro contenido. Si disfrutan de nuestros vídeos, si les gusta estar al día de todo lo que sucede en el universo de sus celebridades favoritas, no duden en hacer clic en ese botón rojo de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse nada de lo que traemos. Además, nos dan un gran impulso para seguir creando material de calidad para ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. El título de hoy lo dice todo: escándalo, filtran fotos íntimas de Andercel y Kerem Bürsin. Imágenes que te dejarán sin aliento. Y es que en las últimas horas, las redes sociales han sido un auténtico hervidero. De repente aparecieron en diversas plataformas imágenes que, supuestamente, pertenecen a la esfera más privada de Andercel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, y que, aunque su relación sentimental haya tenido sus altibajos, sigue siendo objeto de fascinación para millones de seguidores en todo el mundo. La noticia de estas filtraciones se propagó como la pólvora, generando un torbellino de reacciones: shock, incredulidad, indignación, y sí, también una morbosa curiosidad. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿son reales estas imágenes? ¿De dónde han salido? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la pareja y para sus carreras? Empecemos por el principio. La noticia de la filtración saltó a la luz en las redes sociales turcas y rápidamente se extendió a plataformas internacionales. Las imágenes, de naturaleza explícita, han sido compartidas masivamente, generando debates acalorados. Por un lado están aquellos que condenan rotundamente la filtración, tachándola de invasión de la privacidad y un acto criminal. Entienden que estas fotos, si son reales, pertenecen a un espacio íntimo y personal de los actores, y su difusión sin consentimiento es inaceptable. Argumentan que la curiosidad morbosa no puede justificar la violación de la intimidad de nadie, y menos de figuras públicas que, a pesar de estar expuestas, merecen un mínimo de respeto. Estos comentarios suelen enfatizar el daño psicológico que este tipo de acciones puede causar a las víctimas, erosionando su confianza y su seguridad. Se habla de acoso digital y de la necesidad de poner un freno a estas prácticas. Por otro lado, y lamentablemente no podemos ignorar la existencia de un sector que, ante la aparición de estas imágenes, se centra en la propia exposición y en el morbo. Este grupo a menudo minimiza la gravedad de la filtración, enfocándose en lo que consideran el espectáculo o en juicios de valor sobre la vida privada de los implicados. Es importante señalar que este tipo de actitudes, aunque menos visibles en las discusiones más serias, también forman parte de la conversación en línea. Sin embargo, desde nuestro canal, apostamos por una perspectiva de respeto y empatía. Andercel y Kerem Bürsin, como sabemos, tienen una base de fans extremadamente leal y apasionada. Su química en pantalla trascendió la ficción, y durante su relación sentimental, fueron una de las parejas más seguidas y queridas. Por eso estas filtraciones han impactado de manera particular a sus seguidores, quienes se han sentido invadidos no solo en su privacidad, sino también en la de los ídolos que admiran. Muchos de sus fans han alzado la voz en defensa de Ande y Kerem, utilizando las redes sociales para expresar su indignación y su apoyo. Han surgido hashtags pidiendo respeto y condenando la filtración, y muchos se han dedicado a reportar las cuentas que difunden las imágenes. Esta respuesta solidaria por parte de su fandom demuestra la profunda conexión que tienen con la pareja y su rechazo a la violación de su intimidad. Ahora, ¿qué hay de la autenticidad de estas imágenes? En este punto, es crucial ser cautelosos. Hasta el momento de grabar este vídeo, ni Andercel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial al respecto. Esta falta de declaración puede deberse a muchas razones. Quizás están consultando con sus equipos legales, quizás están esperando a que la tormenta mediática amaine un poco, o quizás simplemente prefieren no darles más protagonismo a los responsables de esta filtración.
Sin embargo, la ausencia de una confirmación o desmentido oficial deja un espacio para la especulación. La comunidad en línea ha estado analizando las imágenes, buscando pistas que confirmen o refuten su autenticidad. Hay quienes afirman que son falsas, que se trata de un montaje hábil. Otros, por el contrario, parecen convencidos de su veracidad, basándose en detalles que consideran irrefutables. Es un debate en el que, sin la palabra oficial de los involucrados, es difícil llegar a una conclusión definitiva. La prudencia y el respeto a su privacidad deberían ser la norma mientras no haya una confirmación. Lo que sí es innegable es el impacto de estas filtraciones en la imagen pública de los actores. Incluso si las imágenes resultan ser falsas, la sola aparición de ellas genera un escándalo y un debate que puede ser perjudicial. Si son reales, el daño puede ser aún mayor, tanto a nivel personal como profesional. El mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, es muy sensible a este tipo de controversias. A menudo las carreras de los artistas pueden verse afectadas por escándalos relacionados con su vida privada. Esperemos que sea cual sea la verdad detrás de estas imágenes, Hande y Kerem tengan el apoyo necesario para superar este difícil momento y que puedan proteger su privacidad y su bienestar. El tema de la privacidad en la era digital es algo que nos afecta a todos, y más aún a las figuras públicas. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para la conexión y la difusión, también abren la puerta a prácticas lamentables como la invasión de la privacidad. La filtración de fotos íntimas, ya sean de celebridades o de cualquier persona, es una violación grave de los derechos fundamentales. Es un recordatorio de la fragilidad de la información personal en línea y de la necesidad de ser conscientes de nuestra propia huella digital y de cómo protegemos nuestra información. En este caso particular, nos encontramos ante una situación que va más allá de la simple curiosidad. Se trata de la dignidad y del derecho a la intimidad de dos personas que, a pesar de su exposición pública, merecen ser tratadas con respeto. Desde nuestro canal, queremos hacer un llamado a la reflexión. ¿Es ético compartir o consumir este tipo de contenido? ¿Qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que este tipo de escándalos generen tanta atención y, en algunos casos, hasta entretenimiento? Creemos firmemente que la empatía y el respeto deben prevalecer. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de las celebridades, hay límites que no deben cruzarse. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no es un juego, es un acto que puede tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. Ante este panorama, es importante considerar también el rol de las plataformas digitales. ¿Qué medidas se están tomando para evitar y sancionar este tipo de filtraciones? ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales en la difusión de contenido ilegal y perjudicial? Estas son preguntas complejas que requieren un análisis profundo y acciones concretas por parte de las empresas tecnológicas y de los organismos reguladores. La lucha contra la difusión de material no consentido es una batalla constante y la colaboración de todos es fundamental. En resumen, el supuesto escándalo de la filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha puesto de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era digital y la delgada línea que separa la curiosidad del acoso. Hemos explorado las diversas reacciones, desde la condena y la indignación hasta la especulación y el morbo. Hemos destacado la importancia de la prudencia ante la falta de confirmación oficial y el impacto que estas situaciones pueden tener en la vida de las personas. Y sobre todo hemos hecho un llamado a la reflexión sobre la ética de compartir y consumir este tipo de contenido, promoviendo siempre el respeto y la empatía. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que esta discusión les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Su presencia en nuestro canal significa mucho para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que las imágenes son reales? ¿Qué opinan sobre la filtración de contenido íntimo? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas y nos ayudan a entender mejor lo que les interesa y a seguir mejorando nuestro contenido. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y les gusta nuestro canal, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para que estén informados y también reflexionen sobre este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a
nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos constantemente trayendo las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.